por la conducta propia de los funcionarios servidores, pero eso tiene un carácter directamente administrativo. Luego encontramos el tema de las sociedades auditoras independientes. La doctrina para el control gubernamental se sostiene básicamente en dos documentos: las normas de auditoría gubernamental y el manual de auditoría gubernamental, documentos que tienen un fondo básicamente de desarrollo de toda la doctrina de auditoría, como las SAS, las NIA, las propias NAGA, e inclusive las normas de la Contraloría norteamericana glosadas en su llamado PAO. Luego encontramos las normas de control interno, el planeamiento de la auditoría gubernamental, la auditoría financiera y presupuestaria y el control de donaciones al exterior. Verificación de medidas de autoridad también es un capítulo normativo que nosotros hemos podido seleccionar para llegar al número 13º, con el control previo para el presupuesto de obras públicas, el informe sobre programas y licitaciones, entre otros, las normas de corrupción y los informes específicos de auditoría. Esta selección, que se puede revertir de 20 romanos, deviene de un acopio, con la ayuda del profesor, de 1033 normas publicadas en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial Peruano durante estos últimos 30 años. Se nos ha permitido clasificarlas, revisarlas y sobre todo mantener el nivel de actualización, toda vez que se desprende como una especie de guía para el auditor o para el gestor, en tanto como puede advertirse, es de aplicación estricta para el sector público. Las normas de auditoría gubernamental, ya lo hemos señalado, MAGO, y se incorpora acá, que son las normas de la Contraloría norteamericana, esbozadas en su conocido libro Yellow Book, el libro amarillo. El problema de la aplicación de las normas de control que hemos podido nosotros advertir se da por la existencia de estos problemas. Primero, hay una ausencia de análisis, interpretación y difusión de normas de control. Consideramos que no solamente basta que este documento de carácter regulatorio se publique en el Diario Oficial Peruano y pues sea de aplicación de los gestores, en este caso del auditor o del gestor institucional. Debe tener un carácter de divulgación, de análisis y sobre todo llegar a la perspectiva de la verificación de criterios. Sin embargo, es prudente y sobre todo justo manifestar que la Contraloría, por intermedio de su Escuela Nacional de Control, hace esfuerzo para que estas normas puedan ser conocidas, divulgadas. Sin embargo, su espacio no es totalmente integral. La inconducta profesional es un tema también que hemos podido nosotros hallar en el estudio, en el desarrollo de este tema, y también está sostenido, como lo hemos dicho al inicio, una parte que está propiamente de carácter público, porque existen diversas normas, no solamente en Contraloría, sino también de otras entidades, donde se ha podido apreciar este desempeño negativo de las personas. Por otro lado, también hemos encontrado un deficiente aspecto formativo profesional. En ese sentido, nosotros aquí en la facultad ya hemos adoptado una actitud muy seria y responsable para, en lo que refiere a nuestra especialización, instruir a nuestros alumnos. Podemos advertir en la realización de eventos académicos del año 2006, realizados por nuestro gremio profesional en lo que es actividades seminarias, en lo relacionado a la gestión pública, es sencillamente muy buena. Pueden ustedes advertir que por el cierre contable se hizo un evento. Sin embargo, para aspectos privados, que también dejan de ser importantes y relevantes, lo considero yo, ni se han realizado 3 eventos. En lo que refiere a simposios, convenciones y conferencias, para el sector público solamente encontramos la participación en el gremio de los colegas profesionales a través de un mega evento anual de auditoría, vale decir 2 eventos. Como podrán apreciar, no hay un nivel de participación a nivel y de divulgación de realización de aspectos gubernamentales.
Las actividades académicas hechas por los comités funcionales también nos llamó la atención, porque en el aspecto gubernamental se desarrollaron 24 actividades sobre un universo de 223 tareas realizadas en nuestro gremio profesional, y donde se puede advertir la mayor capacidad está desarrollado y fue desarrollado, en el aspecto de auditoría. Es también una situación de un reflejo que sucede en deficiencia sobre la divulgación y el conocimiento del tema gubernamental. En la programación profesional de la Dirección de Bienestar Social de nuestro gremio profesional en el año 2009, nosotros encontramos que para asuntos gubernamentales, en el punto 4, encontramos el curso donde el área gubernamental solamente 6 eventos, y en lo que refiere a la contabilidad empresarial encontramos 13 eventos. Seguidamente. Lo que refiere a otros temas de carácter gubernamental, de 63 eventos realizados por esta oficina, nuestro gremio profesional, obviamente no se han suscitado. A nivel de enseñanza, es un tema que debemos nosotros retomar, y en la práctica ya estamos nosotros esforzando como responsables en la línea del curso de contabilidad gubernamental. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por intermedio de nuestra facultad, tiene un desarrollo de enseñanza a nivel del sector público que requiere un eje lógico. Sin embargo, consideramos que es insuficiente. Consideramos que esta enseñanza no debe ser semestral, sino debe abarcar 2 semestres. Vale decir, presupuesto, contabilidad como auditoría, que sí se enseña en 2 semestres, debe tener la misma línea de enseñanza. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón que nuestra facultad es parte de una institución pública que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por ende de otras universidades privadas existe una expectativa, existe una creencia, existe una definición que nosotros orientamos el mayor esfuerzo en lo que es tema gubernamental. Hemos tenido visitas de alumnos, familiares, estudiantes de universidades privadas, y nosotros hemos alcanzado este material que les ha permitido cierta expectativa. Sin embargo, si nosotros revisamos el eje de enseñanza para asuntos de gobierno de la Universidad de Villarreal, encontramos que primeramente se enseña contabilidad gubernamental, en el tercer año, luego planeamiento y presupuesto, cuarto año, y en el mismo año se enseña auditoría ambiental y gubernamental. Como pueden advertir, señores miembros del jurado, no guarda la relación lógica que nosotros hemos planteado en un conocimiento, en un estudio serio sobre el tema de gestión pública. Esa línea lógica y coherente parte primeramente en conocer los temas presupuestarios, el artículo 77 de la Constitución. Luego el aspecto contable, el registro de las aplicaciones de ese efectivo, de ese flujo de efectivo que es el presupuesto cualitativo y cuantitativo, para luego de ser registrado, esto pueda ser materia de un estudio de auditoría. Sin embargo, más adelante encontramos otra sorpresa. Siguiendo nuestro estudio, encontramos que en la Universidad Particular de San Martín de Porres, en el 5º semestre se enseña contabilidad gubernamental, y en el 9º semestre se enseña auditoría gubernamental y de gestión. Vale decir, es un curso combinado del sector público y sector privado. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que no se le eche curso de presupuesto público. En la Universidad Intergarcilaso de La Vega, bueno, aquí hay un tema que merece una observación, porque el curso de presupuesto público es tratado como economía del Estado. No pretendo invadir la profesión de economía, pero sin embargo considero que es un tema muy distinto a lo que es una enseñanza coherente en función al artículo 77 de la Constitución. Sin embargo, nos llama la atención que no se enseña auditoría del sector público. Y más aún, en la Universidad UTP se enseña primeramente en el 9º semestre contabilidad gubernamental y finanzas públicas en el 11º semestre. Es decir, se enseña en el eje lógico al revés, pero no se enseña auditoría. Siguiendo.
Luego encontramos un cuadro de sanciones aplicadas por diversos conceptos a sociedades de auditoría independiente y auditores gubernamentales que obviamente refieren en una formación muy endeble, en una definición muy pobre en la personalidad definida para los aplicativos éticos en lo que es el ejercicio de la auditoría, sobre todo el control gubernamental. Tenemos un grupo de sancionados por falta de experiencia profesional. Consideramos que la falta de experiencia profesional no solamente es por la ausencia de una tarea permanente en un tiempo de desempeño laboral, sino consideramos que el problema deviene en una situación muy mínima, en una carencia de formación académica, o no utilizar otro. Otro segundo grupo que nosotros podemos detectar fue sanciones por desconocimiento de normas. Ya estamos hablando de profesionales, ya estamos hablando de firmas auditoras que tienen en su cuerpo de profesionales a profesionales dedicados a la actividad pública. Sin embargo, las resoluciones de Contraloría que se pueden advertir en la segunda columna lo manifiestan como tal. Otro aspecto que también hemos podido nosotros detectar ha sido sobre aspectos de corrupción y negligencia en la función pública. Y ello también, como hemos dicho, publicado en Centro Documento de Resoluciones de Contraloría, publicado en el Diario Oficial Peruano. Transgresión al Código de Ética del Auditor Gubernamental. También es un tema que nos hemos podido seleccionar y que deviene, obviamente, en aplicaciones a firmas auditoras independientes, su personal, obviamente, y también a exfuncionarios FFOs. Tal es el caso de la Universidad Garcilaso de la Vega. ¿Sí? Otra sanción que nosotros hemos podido detectar ha sido por separación de inconducta funcional. La inconducta funcional, bueno, ya escriba unos comentarios muy abajo. Esta problemática de la aplicación de la NIC-SP en el control gubernamental, pues sencillamente lo podemos resumir en 3 comentarios. Ustedes pueden advertir en nuestro trabajo que hemos orientado un espacio muy amplio por la sencilla razón de nuestra formación profesional de contador público. Sin embargo, deseo compartir con ustedes una preocupación que ya en nuestra facultad, como director, lo estamos compartiendo con los directores de las 3 escuelas. Nosotros estamos unificando criterios en el sentido que las NIC, no solamente para asuntos privados, sino para asuntos públicos, deben tener un eje muy importante en la enseñanza de nuestros alumnos. Tal es así que para el sector público nosotros vamos a introducir 2 capítulos muy básicos, muy importantes sobre NIC. Obviamente sabemos y somos realistas que el tema del NIC, el tema doctrinario, también se va desarrollando en la medida que el sujeto profesional, contador público, va ejerciendo su función profesional. Sin embargo, nosotros debemos ser muy conscientes de dejar esta base muy sólida en lo que refiere a nuestra especialidad para asuntos de gobierno. Estas NIC obviamente son de uso y de carácter obligatorio en Perú. Fueron autorizados, oficializados en Perú por el Consejo Normativo de Contabilidad. Sin embargo, a la fecha, poco o nada se conoce. Y lo que nos preocupa más, que firmas auditores gubernamentales no mencionan en un capítulo sobre su trabajo, sobre su dictamen de auditoría, sobre la aplicación de estas NIC-SP. Entonces nosotros podemos preguntarnos y hacemos una pregunta muy simple. ¿Existe alguna regulación que Contraloría condiciona para que el auditor o los gestores, en este caso el Contralor General de la entidad, aplique las NIC-SP? Sí, existe. Y esto lo podemos encontrar en las normas de autoridad gubernamental, la tabla, lo que se manifiesta, lo que se cree que es documento teórico. No, es documento doctrinario. Y como tal, viene a ser una regulación de carácter exigible en la profesión. Tal es así que la NAU 3.20 nos dice, a título, evaluación del cumplimiento de normas y regulaciones. El auditor tiene que evaluar si en la entidad se cumplen las normas y regulaciones aplicables a la gestión. Estamos en una auditoría de estado financiero, obviamente el auditor evaluará si
elaboración de dichos estados financieros ha cumplido con las normas de regulación. Y básicamente podemos advertir si cumple la NIC SP o no. Luego vamos a encontrar una serie de aplicativos de lo que es su forma y contenido de NIC, como un segundo comentario, si me permite, honorable jurado, es en tema de forma y contenido de estado financiero. Yo recuerdo, y que se encuentra presente mi profesora de dicho curso, que nos exigía primeramente conocer las NIC, luego vamos a estudiar estado financiero. Pero en aquella época nuestra lógica era al revés, como alumnos, como jóvenes estudiantes. No, queremos aprender a hacer un balance, queremos aprender a hacer un estado financiero. Ah, perfecto, eso lo vamos a aprender después. Y ahora el tiempo nos da perfectamente dicha razón y lo recuerdo con mucho orgullo y con mucho halago. Sucede que en Perú nuestro balance general todavía lleva ese nombre balance general. De acuerdo a la NIC SP1, me permite proceder, NIC SP1 debe llamar estado de situación financiera. En Perú todavía decimos LF1 balance general. Pero podemos preguntar, ese título, ese nombre, ¿no? Es su forma y contenido. Y en el material, por hecho, en el texto que usted tiene a mano, pueden encontrar en la página 293 y 297 la estructura de estos estados financieros. La NIC SP1 prohíbe tácitamente que no debe de existir sobregiro bancario. ¿Qué es un sobregiro bancario? El mayor gasto de la disponibilidad de caja en fondo. Y eso se sujeta a ley presupuestaria, a normativa presupuestaria, porque existe el calendario de compromiso, la entidad pública no puede gastar más de lo autorizado y ello financieramente no genera un sobregiro bancario. Sin embargo, en Perú, en página 297, se puede ver que el balance general sí todavía considera el sobregiro bancario. Cosa contraria, como podemos advertir, seguidamente. También los otros estados financieros, como por ejemplo el estado de gestión, es el resultado financiero de un flujo efectivo de ingresos y gastos, y que esto debe ser clasificado de acuerdo a su objetivo y naturaleza. Voy al punto de página 91. Estado de flujo efectivo. En asunto de gobierno, el estado de flujo efectivo es sencillamente el libro caja y banco. Así de simple. El libro caja banco sencillamente me registra todas las operaciones de entrada y salida de dinero, recibidos efectivamente, depositados en cuenta corriente, administrados por nota de cargo o nota de abono, más el saldo al inicio de operaciones. Sin embargo, para estado de flujo efectivo, la NIC SP2 no dice esas operaciones de entrada y salida de efectivo del libro caja banco, usted lo tiene que clasificar en 3 rubros. ¿A qué operación? Actividad de inversión, de financiamiento. ¿Qué voy a revisar? ¿Qué voy a poner en la actividad de operación? Todos aquellos gastos e ingresos inherentes a la actividad institucional. Punto número 1. Punto número 2. Para las actividades de financiamiento, toda compra de bienes del activo fijo o toda venta de bienes del activo fijo. Y para las actividades de financiamiento, rubro número 3, todo aquel flujo efectivo como entrada y salida proveniente de préstamos, donación o entrega. Luego, desde un punto mucho más técnico y analítico, encontramos las demás NIC, y que irónicamente la NIC SP2 es exclusivamente para el estado de flujo efectivo, porque se ha considerado en este documento que toda entidad pública tiene un eje fundamental de administración, y ese eje fundamental de administración es su presupuesto. Y ese presupuesto, que es cualitativo y cuantitativo, para nosotros los contadores, ambos deben ser un tratamiento de control paralelo. ¿Qué actividades voy a realizar? ¿Qué flujo efectivo necesito? Y en ese sentido nosotros vamos a llegar a lo que la NIC SP2 nos dice. El estado de flujo efectivo es su libro caja banco, por lo cual usted debe diferenciarlo y exponerlo en 3 actividades. Operación, sí, por favor.
inversión y financiamiento como punto o bloque número 6. Puede adelantar. Luego encontramos el impacto, obviamente, en nuestro estado financiero de esta NIC, que ya lo he gozado por las limitaciones del tiempo y que se encuentran debidamente detalladas y fundamentadas en nuestro trabajo. Sin embargo, reitero que es un absurdo todavía en Perú no aplicar esta NIC SP, que irónicamente, contradictoriamente, ya está oficializada por intermedio del Consejo Normativo de Contabilidad. Y en la página 297 y 293 de nuestra tesis, nosotros presentamos forma y contenido de dicho estado financiero. Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Colombia sí presentan los estados financieros a nivel del sector público, tal como prescribe y exige esta ley. Luego encontramos una serie de NIC, de SP, de un orden más técnico que también influye en lo que es el control gubernamental, toda vez que estamos dentro de un contexto de la auditoría para la gestión pública, el rubro de asistencia, los contratos de arrendamiento, los hechos presentados posterior al balance, los bienes del activo fijo, los segmentos, los anexos para cierre contable, una serie de informaciones también provenientes de lo que es la información financiera. Encontramos las NIC también y llegamos a este punto que esa diversidad de criterios en el control gubernamental básicamente condiciona lo siguiente. Primero, que se refleja en la auditoría de los estados financieros. Nosotros nos podemos hacer una pregunta. ¿Los dictámenes, los informes de auditoría manifiestan algo sobre este tema? El rubro caja banco no debe poseer sobre giro bancario. Vale decir, el concepto muy común, muy propio de la actividad privada, en el cual el tema del sobregiro bancario es un elemento propio de la gestión financiera que es admitido, no puede darse en lo que es aspectos gubernamentales, por la existencia de un calendario de compromiso, que es la autorización máxima de poder utilizar fondos públicos. Luego tenemos otros aspectos técnicos, los instructivos contables emanadas de este rector del Sistema Nacional de Contabilidad, la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, los casos de responsabilidad funcional que ya hemos podido apreciar en los cuadros anteriormente. Ellos están también sostenidos por la existencia de las resoluciones, de sendas resoluciones publicadas en el Diario Oficial Peruano, y llegamos al tema de las alternativas para la adecuada aplicación de las normas de control de la gestión pública. Consideramos que primeramente el conocimiento de la gestión pública debe partir de un documento trascendental, que es nuestra Constitución. Si nos encargan nosotros mañana o en cualquier momento preparar a profesionales para luego asumir algún puesto en la administración pública, como administrador, jefe de tesorería, control general, auditor, y etcétera, etcétera, el primer documento que escribiríamos sería nuestra Constitución, explícitamente el artículo 77. Para crear las condiciones legales, institucionales y doctrinarias, el Estado administra un presupuesto y no administra un flujo de dinero, como se entiende en muchas veces. Luego, estas normas de gestión pública, que lo hemos tratado anteriormente, y sobre todo un énfasis en lo que refiere a la trilogía. Ello va a permitir que las partidas contables sean expuestas adecuadamente. Y por otro lado, va a permitir también la evidencia de la documentación que permite el acto de gestión. Y por otro lado, los estados financieros serán confiables. ¿Puede retroceder, por favor? Sí. Para ello, nosotros debemos de realizar lo siguiente: que nuestro gremio profesional, las universidades públicas y privadas y los entes rectores de los sistemas administrativos deben de ser una amplia difusión. Perdón, como ya está procediendo usted
Conclusiones. Llegamos a 10 conclusiones por nuestro trabajo de investigación. Primero, en nuestro medio, el problema fundamental está en la ausencia de un centro superior sobre estudio de gestión pública. En los años 60 y 70 existía el SCAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Recuerdo cuando inicié mi labor en el sector público, uno de los primeros requisitos que se me exigió fue haber seguido cursos en dicha escuela. Y lo tuve que realizar para poder desarrollar un sector público. En la actualidad no se posee una escuela de gestión pública. Segundo, existe un desconocimiento sobre normas de gestión pública, por lo anteriormente manifestado. Las normas están totalmente difusas, no están ordenadas, seleccionadas y sobre todo no hay un eje de discusión, análisis, debate, sino todo lo contrario, un aspecto de publicación y mero cumplimiento. Tercero, existe una diversidad de criterios en lo que es la aplicación normativa y sobre todo los aspectos funcionales de la gestión. Y ello lo podemos advertir, por ejemplo, cuando muchos funcionarios realizan el mayor gasto al del autorizado y sencillamente se fundamentan en la existencia que tenemos un balance general que posee un rubro sobre el giro bancario, el cual nos permite tal situación. Cuarto, hay una limitada difusión de las normas. Poco o nada se conoce que los entes rectores de los sistemas de tesorería, presupuesto, contabilidad, inclusive en algunos aspectos control, difundan estas normas. Quinto, hay una ausencia de evaluación integral a los gestores, vale decir, los constantes cambios que se suscitan en la gestión pública muchas veces imposibilitan una línea anual, por lo menos, de evaluación de gestión pública. Sexto, hay una ausencia de un mecanismo integrador, vale decir, un ente público que verdaderamente correlacione, integre todas estas normas para su aplicación efectiva y efectiva. Séptimo, hay una ausencia de política de Estado sobre gestión gubernamental. Nosotros lo podemos advertir sencillamente con algo muy conocido. Los trabajadores del sector público no tienen su ley de servicio gubernamental. Octavo, hay una ausencia de actividades de interrelación propia también de todos estos entes rectores relacionados y también las entidades públicas. Noveno, hay una ausencia de evaluación de resultados de gestión que también está relacionado al punto número 7. Y finalmente, hay una permanente transgresión de normas y como podemos haber advertido en los cuadros que nosotros hemos señalado, este es un tema muy delicado. Ello va a significar que recomendemos lo siguiente. Primero, debe crearse un centro superior en gestión pública vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas, independientemente de la labor